de isquemia, considerando dentro de ella, dentro de ese grupo de imágenes, la ecocardiografía para determinar si hay isquemia miocárdica reversible y miocardio viable en pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria considerados aptos para la revascularización coronaria. ¿Ok? Entonces, fíjense que tenemos clara recomendación del uso de ecocardiografía en los pacientes que clínicamente se han identificado con un síndrome de insuficiencia cardíaca y en aquellos pacientes en los que podría considerarse la probabilidad de enfermedad arterial coronaria para tratar entonces de evidenciar isquemia. Estos son flujogramas diagnósticos de insuficiencia cardíaca, donde una vez establecida la sospecha de insuficiencia cardíaca, veríamos si es un debut agudo o es un debut más crónico, más lento. Si es un debut agudo, la realización del electrocardiograma y una radiografía de tórax debe ser mandatoria, ¿ok? Y dependiendo de sus hallazgos, podríamos solicitar la determinación de BNP, que en la clase anterior Jairo se refirió al péptido natriurético atrial como un marcador importante para la identificación de disnea de origen cardíaco, o directamente la realización de un ecocardiograma. ¿Okay? En caso tal que el BNP sea anómalo, es decir, que la disnea se sugiera que sí es de origen cardíaco, obligatoriamente el paciente debe ir a una evaluación ecocardiográfica. Si el electrocardiograma es normal y el ProBNP o el BNP también son normales, es muy improbable que se trate de una insuficiencia cardíaca, por lo tanto no es necesario llegar a una evaluación ecocardiográfica. En el caso de debut no agudos, el electrocardiograma y posiblemente una radiografía de tórax puedan iniciar de manera adecuada la evaluación de los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca. E igualmente hay dos rutas. La más recomendada es la determinación de los péptidos, péptido natriurético atrial y ProBNP, ¿ok? O la realización directamente del ecocardiograma. Sin embargo, si nos vamos por esta recomendación de la determinación del péptido natriurético atrial o de la porción N-terminal del ProBNP, tenemos que si el electrocardiograma es anormal y tenemos BNP o ProBNP elevados, entonces la evaluación ecocardiográfica es mandatoria. Si en el caso de que el electrocardiograma es normal y los péptidos están normales, es poco probable que se trate de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, fíjense cómo este flujograma nos lleva casi obligatoriamente a la vía de realizar un ecocardiograma a un paciente en el que sospechemos disnea de origen cardíaco. Si se confirma entonces la insuficiencia cardíaca, se debe determinar la etiología y comenzar el tratamiento. Allí es donde yo sí hago un llamado, no solamente a los médicos generales ni a los especialistas de áreas no cardiológicas, sino también a los mismos cardiólogos, a darle el verdadero papel que tiene la ecocardiografía en la evaluación del paciente con insuficiencia cardíaca, que básicamente es la identificación de la etiología que llevó a la falla cardíaca. ¿Ok? Acá tenemos entonces una serie de alteraciones, no me voy a detener en explicar en absoluto ninguna de ellas, pero están bien claros para aquellos que hacemos ecocardiografía, cuáles son los ítems específicos que debemos buscar en la evaluación de un paciente en el que se sospecha insuficiencia cardíaca. Básicamente, determinar la fracción de eyección, el tamaño diastólico del ventrículo izquierdo, la función regional del ventrículo izquierdo, ¿ok? Parámetros que evalúan la función diastólica, parámetros que evalúan la función valvular y otros parámetros que tienen que ver con evaluación de la presión de la arteria pulmonar, evaluación de la regurgitación tricuspidia, de la vena cava inferior y obviamente evaluar pericardio, porque hay ciertas condiciones que son propias de patologías pericárdicas que simulan o incluso producen insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Acá están todas esas anomalías que podemos ver allí y cuáles son las implicaciones clínicas o los diagnósticos etiológicos que pudieran estar dando paso al desarrollo de esas anomalías en la evaluación del ecocardiograma del paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué es importante esto, chicos? Es importante porque 60 millones de personas actualmente sufren de insuficiencia cardíaca para una revisión que se hizo hace aproximadamente 5 años atrás. Y se estima que para el 2030 va a haber un aumento del 25%
de la prevalencia de insuficiencia cardíaca. ¿A qué se debe esto? Pues básicamente se debe a la mejoría, entre comillas, del manejo de patologías cardiovasculares como la enfermedad arterial coronaria, ¿ok? En especial el infarto agudo de miocardio y la angina inestable, que producen entonces alteraciones estructurales y funcionales a nivel cardíaco que van a llevar a una remodelación del ventrículo izquierdo que consecuentemente puede traer entonces el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Entonces, vemos como la mejoría en las estrategias terapéuticas de pacientes con infarto agudo de miocardio nos ayudan a salvar más pacientes de la fase aguda del infarto de miocardio, pero entonces ya tenemos una cohorte de pacientes o un grupo de pacientes que logramos sacar de la fase aguda de infarto de miocardio, pero que están siendo sometidos a una serie de fenómenos fisiopatológicos que van a remodelar el ventrículo izquierdo y lo van a conducir al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca también es muy importante considerarla porque provoca 2 o 3 veces más muertes que cualquier tipo de cáncer avanzado, llámese cáncer de intestino o cáncer de mama, con todo y lo que es publicitado el cáncer de mama como uno de los principales. Y 1 de cada 5 personas mayores de 40 años padecerá insuficiencia cardíaca. Entonces, fíjense que es una condición médica que es muy importante tener en cuenta y estar claros en cuáles son las características de su identificación y cuáles herramientas tenemos para evaluarla y para proponer estrategias terapéuticas. Pues yo estoy acá en Colombia, sin embargo, las estadísticas acá en Colombia son muy similares al resto de los países latinoamericanos, en especial los países caribeños, en los que incluyo también a Ecuador y Venezuela, donde se describe que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en Colombia. Y entre el 2000 y el 2010, la mortalidad en hombres fue de 136 muertes por cada 100.000 muertes, y en mujeres de 125 por cada 100.000 muertes. La prevalencia en el 2012 fue de 2.3%, es decir, para Colombia, que tenemos un aproximado de unos 50 millones de habitantes, 1.1 millones de habitantes tienen insuficiencia cardíaca, de los cuales 59, cerca del 60%, son hombres y 40% mujeres. Y entre el 2009 y el 2012, las urgencias aumentaron por causa de insuficiencia cardíaca un 50%, hay un aumento en el manejo ambulatorio de pacientes con insuficiencia cardíaca de un 10% y un aumento de casos de insuficiencia cardíaca descompensada de hasta 30%. Entonces, fíjense que está muy justificado que comencemos a estudiar insuficiencia cardíaca para poder estar entonces a la altura del reto que tenemos por delante. Muchas guías pretenden hacer muchas clasificaciones de la insuficiencia cardíaca, pero actualmente se está hablando de una clasificación basada en la fracción de eyección como una de las más valiosas porque se ha logrado definir que clasificar en 2 grandes grupos a estos pacientes nos ayudan a definir cuáles son las estrategias terapéuticas más adecuadas para cada uno de estos pacientes. Y tenemos entonces 2 grandes grupos: los pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica o con fracción de eyección reducida, y los pacientes con fracción de eyección preservada, tomando un punto de corte básicamente para identificar a aquellos pacientes con fracción de eyección reducida, los que tienen menos de 40% de fracción de eyección. Esto se describe en casos de insuficiencia cardíaca sistólica. Estudios randomizados han demostrado la eficacia de ciertos tratamientos solo en este grupo de pacientes. En especial, lo que tiene que ver con bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en especial algunos antialdosterónicos como la espironolactona, donde este grupo se ve sumamente beneficiado por su uso. Sin embargo, en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica o fracción de eyección preservada, es decir, aquellos que tienen más de 50% de fracción de eyección, básicamente se comportan como pacientes con insuficiencia cardíaca con función diastólica alterada. El diagnóstico excluye causas no cardíacas y no hay demostración de terapias efectivas con evidencia en este grupo con respecto a ciertos grupos de fármacos, como por ejemplo los antialdosterónicos, por darles un ejemplo. De este grupo de pacientes con fracción de eyección preservada, hay 2 subgrupos que son los
que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada borderline, que se encuentra con una fracción de eyección entre 41 y 49%, es un grupo intermedio que tiene características compartidas entre falla sistólica y falla diastólica. Y tenemos un grupo que se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en mejoría, que son los pacientes que antes estaban en este grupo, pero por alguna intervención terapéutica elevaron su fracción de eyección y ahora tienen más de 40% de fracción de eyección. Yo, aparte de identificar que son situaciones en donde ciertas estrategias terapéuticas son más favorables en un grupo que en otro, hablando desde el punto de vista pronóstico, ambos grupos son muy malos. ¿Okay? Los pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada y función sistólica reducida tienen un mismo número de rehospitalizaciones por cualquier causa. Inclusive, las que tienen en lo que tiene que ver con rehospitalizaciones de causas no cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada se comporta de peor manera que los que tienen función reducida. ¿Ok? Y fíjense que estos pacientes casi siempre son como, digamos, infravalorados en su importancia, porque no tienen fracción de eyección normal, tienen una fracción de eyección por encima del 40%, pero tienen el síndrome clínico y tienen falla diastólica. Y igualmente entonces necesitan rehospitalizarse, rehospitalizaciones relacionadas con insuficiencia cardíaca, fíjense como no hay diferencias importantes, y rehospitalizaciones por causas cardiovasculares distintas a la insuficiencia cardíaca, tampoco hay diferencias. Bueno, acá hay un poco más relativas a los que tienen fracción de eyección disminuida. Pero básicamente es muy similar el pronóstico. Y en cuanto a muertes también, la mortalidad en los grupos de insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada versus los que tienen función sistólica disminuida no tienen una gran diferencia desde el punto de vista estadístico. Hablar de ecocardiografía en pacientes con insuficiencia cardíaca nos obliga, y los invito a que se obliguen ustedes mismos a revisar tópicos básicos de la fisiología cardiovascular que tienen que ver con la evaluación de la función cardíaca, ¿ok? Y no hay nada más didáctico para mí, para evaluar la función cardíaca, que recordar el asa presión volumen, ¿ok? Donde podemos identificar los distintos momentos del ciclo cardíaco y los distintos eventos valvulares y ventriculares que se suceden en este órgano, para que se pueda dar entonces lo que se denomina el trabajo cardíaco. ¿Okay? Acá tenemos pues la curva de la presión volumen, no me voy a detener tampoco a describirla, pero los invito a darle una repasada de estos conceptos porque son básicos para entender la insuficiencia cardíaca y en especial la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Y aquí pues comenzamos a ver algunas imágenes, ¿ok? Y donde podemos ver que la ecocardiografía pues tiene muchas herramientas desde el punto de vista técnico para evaluar no solamente la anatomía o la estructuralidad del corazón, ¿ok? Sino también funciones que tienen que ver con estimación de presiones en las distintas cavidades, ¿ok? La relación o el funcionalismo de las válvulas, la velocidad con la que transita la sangre, el flujo de sangre a través del corazón, hacia los grandes vasos, a través de las válvulas. Todo eso es evaluable desde el punto de vista ecocardiográfico. ¿Okay? Y esto es lo que hace al ecocardiograma una herramienta sin igual en la cardiología actual. Inclusive hoy en día la están considerando ya como una extensión del examen físico cardiovascular. Prácticamente hay pocas patologías desde el punto de vista cardiovascular que no necesiten ser evaluados en algún momento a través del ecocardiograma. Y aquí, como dije yo, cuando estaba el boom del lanzamiento del rover Perseverance, ¿ok? Yo decía, sí, todas las noticias full de que el Perseverance ya está llegando a Marte y todo, pero yo decía, ¿y dónde están las imágenes? Bueno, así están ustedes. ¿Dónde están las imágenes? Comencemos entonces a ver imágenes de pacientes con insuficiencia cardíaca para hacer esto entonces un poquito más dinámico y dejar esa parte teórica ya un poquito atrás.
¿Ok? Esto es una imagen que solamente es como para ponerlos a ustedes en contexto de qué sería una imagen ecocardiográfica de un paciente normal. Eso es un corazón normal desde el punto de vista ecocardiográfico. Vemos acá el ventrículo izquierdo como la cámara principal a evaluar en los pacientes con falla cardíaca. ¿Ok? Sin embargo, no es la única cámara y vamos a ver cómo hay ciertas condiciones a evaluar que no involucran al ventrículo izquierdo, que son muy importantes, no solamente para pronóstico, sino también para definición terapéutica en esos pacientes. Pero vemos, por ejemplo, las 4 cavidades cardíacas acá, cavidades izquierdas de este lado, cavidades derechas de este lado, ¿ok? Dependiendo de la escuela, pues la disposición de la imagen es distinta, pero básicamente, pues, esta es la típica visión apical 4 cámaras del ecocardiograma, donde vemos entonces aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y su válvula AB, que sería la válvula mitral, ventrículo derecho y aurícula derecha con su válvula AB, que sería la válvula tricúspide. ¿Ok? Y vemos cómo es la cinesia o la motilidad del ventrículo izquierdo, donde vemos que cada uno de los segmentos del ventrículo izquierdo sufre un engrosamiento endocárdico. El endocardio se engruesa y se acerca, se acorta hacia la cavidad. Bueno, de hecho, el ventrículo izquierdo o la mecánica contráctil del ventrículo izquierdo es todo un misterio hoy en día y está en pleno estudio. Se ha logrado definir desde el punto de vista anatómico distintos tipos de fibras miocárdicas en el ventrículo izquierdo que le dan las características de bomba efectiva que tiene. ¿Ok? Y podemos entonces ver que hay acortamientos radiales, acortamientos longitudinales, acortamientos circunferenciales, ¿ok? Que hacen entonces efectiva la contracción del miocito cuando se considera un todo como una cámara que es el ventrículo izquierdo. Pero esto solamente es un refrescamiento o una presentación para algunos de ustedes de lo que es un corazón normal evaluado desde el punto de vista ecocardiográfico. Y pues el corazón pues es evaluado por ecocardiografía desde diferentes perspectivas o diferentes ventanas ecocardiográficas, ¿ok? Perdón, tratando de evaluar todas las caras del ventrículo izquierdo o del corazón en sí. Recuerden que esto es una imagen bidimensional. Aquí estoy viendo solamente 2 dimensiones. En este caso estoy viendo la cara septal o el septum interventricular y la cara lateral del ventrículo izquierdo. Ya esto sería una modificación de esa vista inicial que se llama apical 2 cámara, donde solamente estoy viendo las cámaras izquierdas, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, ¿ok? Y estoy viendo acá la cara anterior y la cara inferior o diafragmática del ventrículo izquierdo. Y esto es lo que se conoce como un apical 3 cámaras, ¿ok? Donde estoy viendo, además del ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, estoy viendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica y la raíz aórtica y parte inicial de la aorta ascendente. También se ve un pequeño esbozo de lo que es la cavidad ventricular derecha por acá. Básicamente, cuando nosotros evaluamos de esta manera el corazón, estamos evaluando los distintos segmentos que tiene el ventrículo izquierdo. En ecocardiografía, el ventrículo izquierdo se segmenta en distintos modelos, ¿ok? Básicamente utilizamos en ecocardiografía el modelo de 16 segmentos para definir no solamente la cinesia global, sino también la cinesia segmentaria, porque sabemos que hay patologías que afectan de forma segmentaria o local la contractilidad del ventrículo izquierdo. Sin embargo, fíjense que esto es una contractilidad normal. Tenemos acá una definición de lo que es la fracción de eyección, la estimación de la fracción de eyección, esto a través de uno de los métodos relativamente más nuevos que tenemos en la ecocardiografía, que es la detección automática de bordes. Sin embargo, vamos a ver que la fracción de eyección se puede estimar por distintos modos o distintas técnicas. En especial, la más conocida es la técnica de Simpson modificado, que utiliza una serie de discos que sabemos que la máquina ya sabe cuál es su volumen y se suman el total de esos discos a partir del trazado que uno manualmente haga del borde endocárdico de la cavidad. Sin embargo, esta técnica que tiene que ver con la detección automática de bordes endocárdicos que hace la máquina es más reproducible, ¿ok? Porque
hacer una definición de la fracción de eyección por método Simpson, hay una variación intraobservador que puede variar alrededor de 10%. Es decir, si yo ahorita le hago a un paciente una estimación de fracción de eyección por Simpson y calculo que tiene 60, y mañana vuelvo a hacerlo con el mismo paciente, con la misma máquina y en las mismas condiciones hemodinámicas y digo que tiene 70, estoy hablando de lo mismo, porque estamos hablando de una variabilidad intraobservador que es aceptable ya alrededor de más o menos 10%. ¿Okay? En el caso de la determinación de la fracción de eyección por métodos automáticos, esa variabilidad es menor e inclusive nos da una ventaja mucho más grande que es la variabilidad interobservador, es decir, que varios ecocardiografistas estimen la fracción de eyección de un mismo paciente sea mínima en comparación con la estimada por el método Simpson. Por lo tanto, si ustedes disponen de un laboratorio de ecocardiografía donde puedan definir la fracción de eyección por método automático, soliciten más bien esta metodología. Y vemos cómo acá de forma muy superficial, muy somera, se hace una pequeña evaluación de lo que es la función diastólica a través de la definición de las velocidades del flujo de tracto de entrada del ventrículo izquierdo y las velocidades del anillo mitral estimadas por Doppler tisular. ¿Okay? No, tampoco pienso detenerme en esto porque no es algo desde el punto de vista clínico que interese mucho a ustedes, es más algo técnico, pero sí saber que a través de la estimación de estas velocidades por Doppler pulsado del tracto de entrada y las velocidades del anillo, del desplazamiento del anillo mitral por Doppler tisular, podemos estimar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Lo normal es que tengamos una relación entre la velocidad de la onda E, que es una de estas ondas que estamos midiendo acá, con respecto a la velocidad de la E', que está acá, que sea menor de 14. Esa relación de la división de la velocidad de la onda E sobre la onda E' debe ser menor de 14 como un punto de corte para definir si hay o no hipertensión al final de la diástole dentro del ventrículo izquierdo. Pero quería, y comienzo aquí a hacer un llamado de atención a todos los médicos que estamos acá reunidos, no solamente médicos generales, sino también médicos internistas, sé que también hay algunos intensivistas acá en el grupo, ¿ok? Y cardiólogos, compañeros que están acá invitados, que la fracción de eyección no es el único indicador de función sistólica, y de hecho, para mí y para muchos estudiosos de la ecocardiografía y de la mecánica ventricular, realmente no es el mejor subrogante de la función sistólica. Porque la fracción de eyección no es más que una relación entre el volumen de la cavidad. Estamos evaluando es la cavidad. No estamos evaluando la fibra. Y a mí, desde el punto de vista fisiopatológico, para entender ciertas patologías, en su mayoría las más frecuentes relacionadas con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, nos interesa evaluar la función de la fibra miocárdica. Y es aquí donde nuevas tecnologías, que ya yo no les llamo tan nuevas, pero siguen llamándose nuevas porque el desarrollo tecnológico de los equipos que hacen estas técnicas nos han permitido hacer una evaluación ya no de la cavidad o de la cámara, sino que estamos evaluando la fibra muscular. ¿Ok? Y esto que estamos viendo acá es la evaluación a través de la deformidad de la fibra miocárdica, o lo que también es conocido como el strain, que es el nombre en inglés de deformidad. ¿Ok? Y en especial estamos evaluando acá la deformidad longitudinal del ventrículo izquierdo, es decir, el acortamiento de la cámara ventricular en sentido longitudinal. Esto ha demostrado ser un indicador mucho más sensible de función sistólica o de función contráctil que la fracción de eyección. E inclusive su deterioro es precoz antes que mostrarse disminución de la fracción de eyección en cierto grupo de pacientes. Entonces, el strain longitudinal global o la deformidad longitudinal global es uno de los parámetros más importantes que actualmente contamos en ecocardiografía para evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Y estas mismas imágenes son las que corresponden a las imágenes de la lámina anterior del mismo paciente que consideramos normal, ¿ok?
y vemos que tenemos un strain longitudinal global de menos 20.8. Esto está normal. ¿Okay? El valor normal está por encima de los menos 18%. Todo lo que esté por encima de menos 18% se considera normal. Algunos textos hablan de menos 20 como punto de corte. Realmente esto debe ser individualizado a cada laboratorio y ustedes deben familiarizarse con los puntos de corte de cada laboratorio de ecocardiografía. Sin embargo, pues aquí les muestro someramente lo que consiste la evaluación del strain longitudinal global como indicador de función sistólica en el corazón de nuestros pacientes. Fíjense ahora la diferencia entre este corazón y el corazón que anteriormente vimos. La contractilidad, el engrosamiento endocárdico que vemos en este corazón es prácticamente nulo, está muy disminuido. A esto nos referimos cuando hablamos en nuestros informes de ecocardiografía como hipocinesia global o hipocinesia generalizada o hipoquinesia generalizada, como quieran llamarlo. Fíjense que el acortamiento de la cavidad en cualquiera de los sentidos, tanto el sentido radial, circunferencial o longitudinal, está muy disminuido. Además que vemos muchos otros aspectos desde el punto de vista cualitativo que nos hacen concluir que la función sistólica de un corazón como este que estamos viendo en esta lámina está muy deteriorada. ¿Okay? Como son, por ejemplo, la excursión de la válvula mitral, que vemos que su apertura es pequeña, ¿okay? En condiciones normales, la valva anteroseptal, que es esta que está acá, cuando se abre puede estar muy cerca o incluso en contacto con el septum interventricular, que es esta estructura que estamos señalando acá. Y fíjense cómo acá estamos bastante lejos de estar en contacto con esta estructura, y esto es un indicador de función sistólica. Ya el hecho de no mirar ese acercamiento de la valva anterior hacia el septum interventricular ya nos hace pensar que la función sistólica está disminuida, está deteriorada. Y fíjense que en algunas tomas, por ejemplo, como esta, o como esta, o como esta, podemos ver una especie de humo, no sé si lo logran apreciar en sus monitores. Ese humo es lo que llamamos también nosotros como ecocontraste o contraste espontáneo. Y no es más que un enlentecimiento del flujo, ¿ok? Y son ecos que se generan de los glóbulos rojos que están circulando a bajas velocidades en esta cámara que es el ventrículo izquierdo. Ese ecocontraste o ese humo lo podemos ver en cualquier cámara en donde el flujo sea muy lento. Otras características que vemos en este paciente es, por ejemplo, el aumento de tamaño de la aurícula izquierda, ¿ok? Que es esta cavidad que está acá, es una aurícula izquierda grande, ¿ok? Que también nos habla de falla cardíaca, porque el tamaño de la aurícula izquierda remeda más o menos a lo que es la hemoglobina glicosilada de los diabéticos. Nos habla de cómo se han comportado a lo largo del tiempo las presiones de llenado dentro del ventrículo izquierdo. Y mientras mayor sea el volumen o el tamaño de la aurícula izquierda, hay mayor probabilidad de eventos cardiovasculares mayores y de muerte cardiovascular. Entonces, esto es un elemento también a considerar siempre en la evaluación del ecocardiograma de los pacientes con falla cardíaca, porque nos da pronóstico. Fíjense cómo la evaluación volumétrica de este paciente nos da una fracción de eyección biplano de 22%, considerada entonces como severamente reducida, con un volumen latido de 34 mililitros, ¿okay? Que también está muy reducido, y un gasto cardíaco de apenas 2.4 litros por minuto. Ojo, esto sin aún indexarlo. Por lo tanto, podemos ver que la evaluación por ecocardiograma a través de la estimación de los valores, de los volúmenes, perdón, del ventrículo izquierdo, tanto en diástole como en sístole, nos permiten entonces hacer una relación que nos estima el gasto cardíaco. Esto es una evaluación hemodinámica no invasiva de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, todos esos numeritos que nosotros expresamos en nuestros informes tienen valor y hay que aprender a leerlos. Ese mismo paciente, la misma evaluación de la deformidad, vemos como el ojo de buey, que así recibe el nombre esta gráfica, ¿okay? Nos está mostrando una disminución seria, severa de la deformidad del ventrículo izquierdo en su sentido longitudinal. Fíjense cómo el valor es de apenas menos 3.4%.
se han hecho estudios en donde pacientes con cardiopatía dilatada, como la que tiene este paciente, con fracción de eyección severamente deprimida, como la tiene este paciente, que tienen un strain longitudinal global por debajo de 10 o algunos cortan por debajo de 8%, tienen un peor pronóstico independientemente de la estrategia terapéutica que se siga. Por lo tanto, a pesar de que ya vimos que tiene una fracción de eyección severamente deprimida, sí hay indicación de medir el strain longitudinal global porque también nos da pronóstico en estos pacientes. Sabemos entonces que un paciente con una fracción de eyección de 22% dilatado y que ahora no, podemos estimar su deformidad y está en menos 3.4%, es decir, por debajo de menos 10%, entonces podemos decir que este paciente tiene un alto riesgo de desenlaces fatales por falla cardíaca. ¿Ok? Y nuestra estrategia terapéutica obviamente debe ser aún más intensiva. Sin embargo, fíjense este otro caso. Este otro caso es muy interesante porque de aquí vamos a seguir preguntándonos realmente la fracción de eyección debe permanecer en la cúspide de los indicadores de función sistólica o mejor nos mudamos a otra parcela y le damos entonces papel protagónico a otros indicadores. Fíjense cómo es la motilidad de este ventrículo. Ojo, este paciente desde el punto de vista clínico, estos son todos pacientes nuestros, de nuestro laboratorio donde yo trabajo. Este paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene disnea de esfuerzo, tiene disnea paroxística nocturna, edema periférico, infiltración yugular, o sea, tiene muchísimos datos clínicos para soportar la sospecha de insuficiencia cardíaca. Y cuando hacemos la evaluación ecocardiográfica nos encontramos que es un paciente que tiene un grosor parietal exagerado. El grosor parietal normal para las mujeres es de alrededor de 9 milímetros, mientras que en los hombres puede aceptarse normal hasta 10 milímetros. Este paciente tenía un grosor parietal alrededor de 15 milímetros, está aumentado, y esto nos determina un patrón geométrico ventricular de hipertrofia concéntrica, que es un daño que es muy común observar en pacientes hipertensos. Y fíjense una cosa, que la contractilidad no está tan mal. Si yo evalúo la contractilidad de este paciente, yo no la veo tan alterada, ¿ok? Y cuando voy a calcular la fracción de eyección de este paciente, resulta que me da 61%. Y digo yo, ¿y por qué entonces este paciente tiene esa clínica sindromática tan indicativa de falla cardíaca? Porque el paciente entonces tiene algo que se llama disfunción diastólica o falla diastólica. ¿Ok? Recuerden que el fenotipo de los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen fracción de eyección preservada, y me gusta llamarlo más fracción de eyección preservada y no función sistólica preservada, porque ya vamos a ver que realmente no lo es, ¿ok? Todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tienden a manifestar un fenotipo de disfunción diastólica significativa. Por ejemplo, en este paciente tenemos un patrón de llenado que es conocido como patrón restrictivo, con una relación entre la onda E, que es esta que está acá, y la onda A, que es esta que está acá, de 5.13, cuando la relación normal está entre 1 y 2. ¿Okay? Cualquier relación EA por encima de 2 se considera un patrón restrictivo. Y el patrón del movimiento del anillo mitral a través del Doppler tisular nos da una velocidad de la onda E' de apenas 2 centímetros sobre segundo. Y cuando yo hago la relación entre la velocidad de la onda E y la velocidad de la onda E', me da una relación EE de 59 en este paciente. Esto nos está explicando y nos está evidenciando desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo que el paciente tiene una falla cardíaca por disfunción diastólica. ¿Okay? Ahora, yo les comentaba que yo prefiero hablar de fracción de eyección deprimida o fracción de eyección preservada y no de función sistólica. Porque fíjense, por ejemplo, esta es la evaluación de strain del mismo paciente. ¿Okay? Ese paciente hipertenso que tiene una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, que tiene una motilidad desde el punto de vista cualitativa evaluada no tan mala, nos fijamos que tenía una fracción de eyección de 61%, pero cuando evaluamos la
deformidad longitudinal de este ventrículo, fíjense el valor del strain que nos da, de menos 12.6%, bastante por debajo del punto de corte considerado como normal, que es alrededor entre los menos 18 y menos 20%. Entonces, por eso es que yo insisto en no denominar la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada o reducida, sino con fracción de eyección preservada o reducida, porque realmente el strain, que es otra metodología de investigación de la función sistólica, nos está diciendo que sí está alterada la función sistólica en este grupo de pacientes. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo la fracción de eyección no es el mejor indicador de función sistólica. Nos está hablando es de una relación volumétrica de una cavidad, más no nos está hablando de la calidad de la deformación de la fibra miocárdica. Por lo tanto, para mí, el strain longitudinal global y otras formas de deformidad que puedan ser evaluadas por ecocardiografía van a tomar un papel protagónico en las nuevas guías de manejo de insuficiencia cardíaca que están por ser publicadas. Entonces, fíjense cómo este paciente sí tiene disfunción sistólica. Claro que sí lo tiene. Este es otro paciente interesantísimo que les quiero presentar. Es una mujer relativamente joven, por debajo de los 60 años, no es obesa, como factor de riesgo es hipertensa, controlada, toma su medicación, hace ejercicio, pero últimamente ha estado presentando episodios de disnea asociados a esfuerzos físicos moderados. Su médico le solicita una evaluación, como dice la guía, de electrocardiograma y rayos X de tórax para evaluar alteraciones estructurales y eléctricas que pudieran sugerir el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y no encuentra nada. Entonces, siguiendo ese flujograma, se solicita un ecocardiograma transtorácico. Fíjense cómo las imágenes de nuestra paciente nos evidencian un ventrículo izquierdo que pareciera todo normal. Pareciera tener una simetría normal, un tamaño normal, una forma normal, ¿ok? No estará asociado a un crecimiento importante de la aurícula izquierda, pues básicamente pareciera un ecocardiograma normal. ¿Qué nos planteamos nosotros? Vamos a evaluar a esa paciente desde el punto de vista de estrés. Es decir, vamos a simular la condición en la que aparece la disnea y vamos a hacer que la paciente haga un esfuerzo físico o la sometemos a un estrés farmacológico. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que evaluar la probabilidad de enfermedad coronaria en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que su evaluación inicial en reposo pues no se muestra una gran patología estructural. Entonces nos hicimos la pregunta, ¿vale la pena hacer un ecocardiograma de estrés en esta paciente? Sí vale la pena. Vamos a ver qué sucedió. Esto que estamos viendo acá es la comparación de la misma vista en diferentes fases de la prueba de esfuerzo o del ecocardiograma de estrés. Esta es la condición basal, baja carga o bajo estrés máximo y recuperación. Quiero que nos enfoquemos en estas dos imágenes que están acá. La condición basal, que es similar a lo que habíamos visto en la lámina anterior, una motilidad relativamente preservada, ¿ok? Un ventrículo izquierdo de tamaño normal, pero cuando lo sometemos a un estrés pico, a un estrés máximo, fíjense ciertas características que nos llamaron muchísimo la atención. Fíjense que la cavidad ventricular izquierda es más grande en estrés que en reposo. Cuando, desde el punto de vista fisiológico normal, la cavidad ventricular izquierda disminuye sus volúmenes durante un estrés, sea ejercicio o sea fármacos. Debe disminuir. Ya el hecho de que nosotros veamos una cavidad más grande en esfuerzo pico, en máximo estrés, en comparación a la imagen basal, ya es un indicador importante de la probabilidad alta de enfermedad arterial coronaria de esta paciente, y no cualquier enfermedad coronaria. Estamos hablando de enfermedad de tronco de coronaria izquierda o enfermedad de múltiples vasos. ¿Ok? Y específicamente cuando vamos a evaluar la función regional del ventrículo izquierdo, vemos cómo las porciones medioapicales prácticamente dejan de moverse. ¿Ok? Entonces vemos cómo el ecocardiograma basal de esta paciente no nos mostró alteraciones, pero cuando la sometimos a un estrés, fíjense el cambio tan drástico que da esta imagen. Esta es la misma paciente en la misma máquina. Veamos otra vista del corazón. Basal,
bajo estrés, máximo estrés y recuperación. Fíjense cómo la cara anterior, en su porción media y apical, no se mueven absolutamente, y aquí sí se movían. Miren cómo acá se excursiona la pared anterior del ventrículo izquierdo hacia el centro de la cavidad. Fíjense cómo aquí no se mueve en absoluto y la cavidad crece, se hace más grande. Mal pronóstico de esta paciente. Sigamos viendo otras vistas. La vista apical 3 cámaras. Vemos acá septum anterior y pared inferolateral, como también vemos alteraciones de la motilidad del septum anterior. El septum anterior deja de engrosarse, deja de movilizarse. Y en una vista de eje corto paraesternal que nos da esa vista tangencial del ventrículo izquierdo, vemos cómo a primera vista este ventrículo a máximo esfuerzo es más grande que el ventrículo en basal. Esto es patológico. Y vemos cómo la cara anteroseptal y anterior de este corazón, que es esta porción que estoy señalando acá con el láser, está asimétrica, se dejó de mover. ¿Ok? ¿Cuál fue la conclusión? La conclusión de este ecocardiograma de estrés fue que la paciente tenía isquemia miocárdica inducible y que la probabilidad de enfermedad coronaria severa era muy alta. La paciente se condujo a coronariografía y resultó tener una enfermedad arterial coronaria severa de múltiples vasos con obstrucción casi completa de la arteria descendente anterior con una lesión de más del 90% del tercio proximal de la misma. También lesiones significativas en la arteria circunfleja y lesiones significativas en la coronaria derecha. Esta paciente fue a cirugía de revascularización, ya la operamos y su recuperación está en fase de recuperación, apenas tiene como 2 semanas. Estas imágenes están bastante recientes, pero fueron muy elocuentes por las cuales me gustó la idea de traerlas. Fíjense entonces cómo la evaluación ecocardiográfica no solamente está destinada a evaluar pacientes en reposo, sino también en condiciones de estrés. Estas son ya patologías un poco menos frecuentes. Por ejemplo, esto es un paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica asimétrica del septum. Fíjense la diferencia del grosor del septum interventricular con respecto a la pared inferolateral. Fíjense el grosor tan impresionantemente aumentado de esta porción del septum con respecto a la pared contraria, que es la pared inferolateral. Fíjense acá cómo la vemos, acá cómo la vemos, ¿ok? Estos pacientes también suelen cursar con una fracción de eyección normal o incluso supernormal. Estos pacientes se reportan muchas veces fracción de eyección que está por encima del 70, 75%. Pero eso quiere decir que ese paciente tiene una función sistólica normal. No. Fíjense lo que es la evaluación de ese mismo paciente con hipertrofia asimétrica del septum, en donde sabemos fisiopatológicamente y anatomopatológicamente que las fibras miocárdicas en ese segmento, en esos segmentos que están hipertrofiados, no tienen disposiciones anatómicas normales y por lo tanto la deformidad no puede ser normal. Tenemos un índice de deformidad de menos 13.9%, a pesar de tener una fracción de eyección que yo estimo en este paciente por encima del 70%. Entonces, este es otro ejemplo de por qué un paciente que puede tener insuficiencia cardíaca tiene una condición en la que tiene una fracción de eyección normal, pero su función sistólica realmente está alterada. Este es otro paciente, fíjense cómo más claramente tenemos una hipertrofia asimétrica septal mucho más acentuada. Estos pacientes suelen cursar desde el punto de vista clínico con 3 presentaciones. O angina, dolor en el pecho de origen isquémico, porque precisamente aquí hay un desbalance entre la cantidad de músculo y la cantidad de capilares coronarios, por lo tanto hay isquemia. ¿Okay? O el paciente se presenta como insuficiencia cardíaca por múltiples explicaciones fisiopatológicas, pero el paciente tiene insuficiencia cardíaca, o con muerte súbita por arritmias ventriculares. El paciente puede presentarse como una muerte súbita porque hace una taquicardia ventricular que degenera a fibrilación ventricular debido a esa desorganización anatómica de las fibras musculares a nivel de los segmentos hipertrofiados. Este es otro ejemplo, ya distinto, es una patología valvular. En especial estamos viendo acá una afección reumática de la válvula mitral. Esta es la válvula mitral, está engrosada, está rígida, fíjense como la valva posterior está rígida, casi no se mueve, la apertura está
yo diría leve a moderadamente comprometida, pero tiene también una lesión de insuficiencia severa. Aquí vemos cómo hay un chorro de regurgitación, que son todo este mapa de colores desorganizado que vemos durante la sístole del ventrículo, devolviendo sangre desde el ventrículo hacia la aurícula. Esto es una insuficiencia mitral severa, es una doble lesión valvular mitral de origen reumático a predominio de insuficiencia. También es una paciente nuestra que fue evaluada en nuestro laboratorio y fue llevada a cirugía de reemplazo de válvula mitral para mejorar los síntomas de falla cardíaca y el pronóstico en general de esta paciente. Fíjense cómo también, desde el punto de vista ecocardiográfico, podemos hacer evaluación de estas mismas patologías con nuevas tecnologías como la ecocardiografía tridimensional. Esta es la misma paciente de la lámina anterior, donde hicimos un ecocardiograma transesofágico tridimensional, y vemos cómo aquí vemos al momento del cierre de la válvula mitral, que es esto que estamos viendo acá, esta estructura valvular que estamos viendo acá, hay un defecto de cierre importantísimo, y es donde, aquí vemos, se ocurre el jet de regurgitación severo que presentaba esa paciente. Esta es la vista desde la aurícula izquierda, esta es la vista de la válvula desde el ventrículo izquierdo, y este es un análisis ya automatizado que hace el equipo de ciertas características del anillo y de la válvula que son de interés del cirujano para decidir reparar o reemplazar en casos de patología de la válvula mitral. Pero fíjense cómo la tecnología aplicada a la ecocardiografía nos está permitiendo evaluación 3 y 4D en los pacientes y desde el punto de vista volumétrico de los flujos también. Esta misma paciente, y tengo que hacer llamado de atención también, porque aquí comenzamos a hablar de la evaluación de otras cavidades, también tenía algo que me llamaba mucho la atención, un ventrículo derecho que estaba exageradamente dilatado. No, este no es el tamaño normal del ventrículo derecho, esto es una vista modificada para enfocar bien ventrículo derecho, y vemos también que la motricidad, la cinesia del ventrículo derecho, de la pared libre del ventrículo derecho, está bastante comprometida. A esto también podemos hacer evaluación de deformidad, que es lo que estamos haciendo acá, y vemos cómo el acortamiento está muy comprometido, menos 8.7%, haciendo el llamado de atención que los valores de corte para normalidad del strain de la pared libre del ventrículo derecho están por encima de los menos 28%, ya no menos 18 como para el ventrículo izquierdo, sino menos 28, y este paciente tiene menos 8.7%, con un TAPSE que se refiere a la ¿cómo se llama? La traslación o el movimiento sistólico del anillo tricuspidio de apenas 12 milímetros o 1.2 centímetros, cuando sabemos que lo normal está por encima de los 16, 18 milímetros. Entonces, estos son indicadores inequívocos de que esta paciente tiene también compromiso de la función sistólica ventricular derecha. Y esto nos da un pronóstico importantísimo para el manejo tanto quirúrgico como médico de esta paciente. Tenemos acá casos de hipertensión pulmonar, ¿okay? Vemos un ventrículo izquierdo relativamente normal, sin patología valvular izquierda, pero un ventrículo derecho muy grande. Fíjense que incluso es mucho más grande que el ventrículo izquierdo, cuando en relaciones normales el ventrículo derecho apenas es del tamaño de 1/3 de lo que corresponde al ventrículo izquierdo. Aquí duplica el tamaño del ventrículo izquierdo. Vemos cómo, fíjense, el tamaño tan exagerado de este ventrículo derecho, y cómo es el movimiento del septum interventricular, que en condiciones normales no se ve en esta forma como aplanado. Fíjense que adopta como una forma de V el ventrículo izquierdo, y es por este aplanamiento. ¿Por qué? Porque las presiones dentro de este ventrículo derecho están tan elevadas que rechazan el septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo durante la cita. Fíjense cómo también el anillo de la válvula tricúspide se dilata y permite entonces la generación de un jet de regurgitación tricuspidia que nos permite evaluar las presiones de la arteria pulmonar. En este paciente básicamente lo que teníamos era una patología pulmonar que provocó una hipertensión pulmonar grave con un cor pulmonar. Esta era la razón de los síntomas de falla cardíaca de la paciente. Acá tenemos otro ejemplo, otro paciente, también una patología reumática de la válvula mitral,
¿ok? En este caso ya más a predominio de una estenosis de la válvula mitral. Vemos acá como el patrón del Doppler color nos indica un aumento de las velocidades del flujo de entrada del ventrículo izquierdo. El paciente está en fibrilación auricular. Fíjense cómo el ciclo cardíaco es irregular. Aquí tenemos el trazado electrocardiográfico de ese paciente que está en fibrilación auricular, que es muy típico ver en pacientes que tienen estenosis de la válvula mitral porque la presión dentro de la aurícula izquierda es muy grande. Estos pacientes cursan con mucha clínica de congestión pulmonar, mucha disnea asociada al ejercicio, ¿ok? Que puede llegar incluso a disnea en reposo. Y cursan con mucho edema periférico e hipertensión venosa sistémica que compromete incluso la circulación esplácnica con hepatoesplenomegalia, ascitis, etc. Fíjense también la deformidad de este caso es otro caso de una evaluación de un paciente con CA de mama en tratamiento con antineoplásicos de tipo antraciclina, ¿ok? En donde vemos una disminución del strain longitudinal global muy sensible. Este paciente ya aquí tenía 47%, pero en el previo de la evaluación tenía una fracción de eyección normal con un strain longitudinal global normal. Sin embargo, la paciente se demoró, se perdió durante el tratamiento, llegó 4 meses después de estar recibiendo las drogas y cuando la evaluamos ya vimos que había una disminución sensible de la fracción de eyección que está alrededor del 46-47% y un strain longitudinal global también disminuido. Esto nos está hablando de cardiotoxicidad. También es un grupo importante de pacientes con insuficiencia cardíaca. Patologías infecciosas valvulares, como este caso, fíjense, una endocarditis de la válvula aórtica. Esta es la válvula aórtica. Fíjense cómo hay una estructura aquí de aspecto serpenginante, parece como la lengüita de una serpiente. Tiene un movimiento autonómico. Esta es la reconstrucción 4D. Fíjense cómo el movimiento autonómico de esa lesión, que es característica de una vegetación. Este paciente tenía una endocarditis por un enterococo fecalis, un paciente hipertenso con insuficiencia renal crónica en fase terminal, en programa de hemodiálisis, se contaminó y hizo una endocarditis de la válvula aórtica. La válvula aórtica no la estoy mostrando acá, pero tenía también una insuficiencia aórtica severa. Síntomas entonces que explicaban, patología entonces que explicaba los síntomas de insuficiencia cardíaca en el paciente. Este es otro paciente que tenemos también de nuestro laboratorio, un paciente con una prótesis de la válvula mitral, una prótesis biológica en posición mitral, ¿ok? Pero que tiene una fuga paraprotésica, ¿ok? El eco 3D nos permite identificar el lugar exacto donde se encuentra ese defecto, ¿ok? Y nos permite identificar, fíjense aquí, lo que estoy señalando es el jet de la fuga que tiene nuestro paciente, evaluado por ecocardiografía 4D. Tenemos acá una estenosis de la válvula aórtica de aspecto degenerativo, pacientes mayores, hombres generalmente, que tienen estenosis de la válvula aórtica. Una de sus presentaciones clínicas es la insuficiencia cardíaca. En este caso teníamos una doble lesión, tanto de insuficiencia como de estenosis. Ese paciente se condujo también igualmente a cirugía de recambio de la válvula aórtica. Tenemos acá pacientes con cardiopatías congénitas que a veces nosotros vemos también en adultos, un paciente que tiene una dilatación importante de las cavidades derechas, con un jet de rehabilitación tricúspide importante, pero fíjense que acá hay lo que parecía un defecto de continuidad del septum interauricular, evaluado con Doppler color. Fíjense cómo hay paso de color entre las dos aurículas en color rojo, lo que dice que hay un paso de sangre desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha, y estas son imágenes ya transesofágicas, donde vemos, por ejemplo, este es el septum interauricular y el defecto que corresponde a una comunicación interauricular de tipo ostium secundum. Fíjense aquí la evaluación con Doppler color y la evaluación tridimensional que nos permite definir con exactitud los bordes y la forma de ese defecto, que es una cardiopatía congénita. Este paciente también está cursando con síntomas de falla cardíaca y es a consecuencia de esa comunicación interauricular. No olvidar jamás la evaluación del ventrículo derecho, sobre todo en patologías congénitas. Este paciente igualmente tenía una disminución del
strain de la pared libre del ventrículo derecho de menos 19.2 con un CAPS de 11 milímetros. Ambos indicadores de disfunción contráctil o disfunción sistólica del ventrículo derecho, lo que hace pronóstico para el tratamiento de ese paciente. Fíjense cómo la ecocardiografía tridimensional nos permite hacer una evaluación exacta del tamaño y del área del defecto en el septum interauricular, cosa que es muy difícil de lograr con la ecocardiografía bidimensional convencional. Acá estamos viendo un paciente con una cardiopatía dilatada, con una hipocinesia severa, y fíjense lo que hay acá en el ápex del ventrículo izquierdo. Hay una imagen hiperecoica, irregular, ¿okay? No móvil, heterogénea. Estos son trombos. También podemos ver coágulos de sangre o trombos dentro de las cavidades cardíacas, en este caso, dentro del ventrículo izquierdo. Fíjense cómo hay humo que habla de ese enlentecimiento del flujo, y esta imagen característica de trombos en pacientes con insuficiencia cardíaca. Pacientes con estas características también tienen peor pronóstico por un aumento en la tasa de eventos cardioembólicos, por supuesto. Y para cerrar, no puedo dejar de mencionar la ecografía pulmonar, que actualmente está complementando muchísimo la evaluación ecocardiográfica de los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque nos ha permitido diferenciar patologías parenquimatosas del pulmón, propias del pulmón, de lo que es la congestión pulmonar provocada por disfunción cardíaca. Esta es la imagen típica, característica de la congestión pulmonar que es provocada por disfunción ventricular izquierda, y estos, digamos, rayitos luminosos que vemos acá son las denominadas líneas B, y nos indican que entonces el parénquima pulmonar está edematizado, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, de lo que podemos ver en un paciente que tiene consolidación pulmonar, por ejemplo, porque tiene una neumonía, derrames pleurales, que lo vemos acá, ¿ok? Signos de neumotórax, ¿ok? Masas intrapulmonares, que lo vemos acá bien delimitado. Fíjense cómo la ecografía pulmonar puede hacernos diagnósticos diferenciales de distintas patologías que pueden producir disnea, con este hallazgo que es el único que realmente tiene más peso para hablar de congestión pulmonar por falla cardíaca. Entonces, sin lugar a duda, la evaluación de la ecografía pulmonar está complementando los hallazgos del ecocardiograma para definir si el paciente tiene congestión pulmonar de origen cardíaco o no. Antes de darles las gracias, quiero decirles que a pesar de lo largo de la exposición, ¿ok? Hay muchas otras patologías que pueden producir alteraciones identificables desde el punto de vista ecocardiográfico, sobre todo patologías pericárdicas, como la pericarditis constrictiva, el taponamiento cardíaco, el derrame pericárdico, ¿ok? Patologías infiltrativas, como la amiloidosis, la sarcoidosis, la hemocromatosis, tumores, ¿ok? Cardíacos o tumores secundarios metastásicos que hacen metástasis hacia el corazón, que pueden conducir a condiciones clínicas similares a la insuficiencia cardíaca, pero pues no tengo mucho más tiempo, más bien me pasé bastante de tiempo para seguirles mostrando imágenes. Por lo tanto, el mensaje de esta presentación es ver lo versátil que es el ecocardiograma para poder definir la disfunción ventricular, ¿okay? Porque sin lugar a duda la disfunción ventricular izquierda es una de las principales razones por las cuales aparece insuficiencia cardíaca en la mayoría de los pacientes, pero nos permite también evaluar muchas otras condiciones que pudieran también estar relacionadas con insuficiencia cardíaca. Y no solamente el diagnóstico etiológico, sino que nos define rutas terapéuticas y nos permite también definir pronóstico en nuestros pacientes. Entonces la ecocardiografía tiene muchísimo campo en la evaluación de pacientes con insuficiencia cardíaca, siempre en conjunto con la clínica, siempre en conjunto con el electrocardiograma, siempre en conjunto con la radiografía de tórax. ¿Ok? Fíjense, y la ventaja más importante del ecocardiograma es que es muy, muy disponible.
Es muy raro que en un centro de mediana complejidad no se cuente con un equipo de ecocardiografía y con alguien que pueda manejar. Entonces, el mensaje actual para todos ustedes como médicos de atención primaria es a estudiar la fisiopatología de las distintas razones por las cuales un paciente puede llegar a insuficiencia cardíaca, sin olvidar que la enfermedad coronaria es la primera razón de insuficiencia cardíaca que hay en el occidente del planeta, y que entender todas las alteraciones desde el punto de vista fisiopatológico que llevan a un paciente a insuficiencia cardíaca es entender la descripción del ecocardiograma que hace el cardiólogo. ¿Okay? Entonces, no siendo más, les agradezco muchísimo la atención, el tiempo que le han dedicado acá a la sesión y bueno, quedamos entonces dispuestos a comentarios o preguntas